Ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre. Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito. Hay diversidad de Così carismas, scrive pero ai un mismo Corinzi Espíritu. l'Apostolo Paolo Escribe el e apóstol prosegue. Pablo a los Vi Corintios sono diversi y continúa ministeri, diciendo, ma uno hay solo è il diversidad de Signore. ministerios, Vi pero un sono mismo diverse Señor, attività, y hay diversidad de ma uno solo actuaciones, è Dio. pero un mismo Dios, Diversi e uno. diversidad San y unidad. Paolo San insiste Pablo a insiste mettere en insieme juntar due dos parole palabras che sembrano que parecen opporsi. contraponerse. Vuole dirci che lo Quiere Spirito Santo indicarnos que el Espíritu è quel Santo uno che es mette ese uno insieme i diversi que reúne a la e che la diversidad Chiesa è nata y que la così. Iglesia nació así, Noi, nosotros, diversi, diversos, uniti dallo unidos por el Spirito Espíritu Santo. Santo. Andiamo dunque all'inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. Vayamos pues al Guardiamo gli comienzo de la Iglesia, apostoli, al día de di loro Pentecostés, c'è y gente fijémonos en los semplice, apóstoles. abituata a vivere Muchos de del ellos lavoro delle eran gente proprie mani, sencilla, come i acostumbrados a pescatori. vivir del trabajo de E sus propias Matteo manos, como era los stato pescadores, un istruito pero esattore estaba delle también tasse. Mateo, un instruido Ci recaudador sono de impuestos. provenienze e contesti Había sociali orígenes y diversi, contextos sociales nomi diferentes, ebraici nombres e nomi hebreos greci, y nombres griegos, caratteri miti caracteres e altri mansos y focosi, otros impetuosos, visioni e así como sensibilità puntos de differenti. vista y Tutti sensibilidades erano distintas. differenti. Todos eran diferentes. Gesù non li aveva Jesús cambiati, no los había cambiado, non li aveva no los había uniformati, uniformado facendone dei y modellini in serie. convirtiéndolos en ejemplares producidos en serie. Aveva lasciato le loro diversità Había e ora dejado li sus unisce diferencias y ahora ungendoli di los reúne Spirito Santo. ungiéndolos con el Espíritu Santo. L'unione di loro diversi arriva con l'unzione. La unión de ellos que son diferentes llega Pentecoste con la gli unción. apostoli En comprendono Pentecostés los la apóstoles forza comprendieron la unificatrice fuerza dello Spirito. unificadora del Espíritu. La vedono così La vieron con i sus loro propios occhi ojos quando cuando tutti, todos, pur parlando aun hablando lingue lenguas diverse, diferentes, formano un solo formaron un popolo, solo pueblo, il popolo di Dio el pueblo de plasmato dallo Dios Spirito, plasmado por el che Espíritu, tesse que l'unità entreteje la con le unidad nostre con nuestra diversità, diversidad che dà y da armonia, armonía, perché lo Spirito c'è l'armonia. porque el Lui Espíritu è es l'armonia. armonía. Él es armonía. Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Pero volviendo a Possiamo nosotros, la chiederci iglesia de hoy, che podemos cosa ci preguntarnos, unisce, ¿qué es lo su que che nos cosa si une? fonda ¿En qué se la nostra fundamenta unità. nuestra unidad? Anche tra noi ci sono diversità, ad esempio di opinioni, di También entre scelte, nosotros di existen sensibilità, diferencias, por ejemplo, de opinión, ma de la elección, tentazione è de sempre quella sensibilidad. di La tentación difendere está a siempre en spada querer tratta defender le a capa y proprie espada las idee, propias ideas, credendole buone per considerándolas tutti válidas para todos e andando y d'accordo en solo llevarse con bien chi solo con la pensa aquellos que come noi. piensan igual que Questa è una nosotros. brutta tentazione Esta es una che fea divide. tentación que divide, Ma questa è una fede a nostra immagine, pero esta es non una è fe quello che construida a vuole lo nuestra Spirito. imagen y no es lo que el Allora si Espíritu potrebbe quiere. pensare che a En unirci consecuencia, siano podríamos le pensar que stesse lo que nos cose une che es lo crediamo mismo que e gli creemos stessi y la misma comportamenti forma che de pratichiamo. comportarnos. Ma c'è molto di più. Sin embargo, hay mucho más Il que nostro eso. principio di unità Nuestro principio de unidad è lo Spirito Santo. es el Espíritu Santo. Lui ci ricorda che anzitutto siamo figli amati di Dio. Él nos Tutti recuerda que ante uguali todo somos in hijos questo, amados de Dios, e todos tutti diversi. iguales en esto y todos Lo diversos. Spirito viene a noi El con Espíritu tutte le desciende sobre nostre nosotros diversità a e pesar de todas miserie nuestras diferencias y per dirci miserias, che para abbiamo un manifestarnos que solo tenemos Signore, un solo Gesù, Señor, Jesús, un solo y un Padre, solo Padre, e che y per que por questo esta siamo razón fratelli e somos sorelle. hermanos y hermanas.
Ripartiamo da qui. Guardiamo la Chiesa come fa lo Spirito, Empecemos de non nuevo come fa desde il aquí. mondo. Miremos a la iglesia como lo mira el Il mondo Espíritu, ci no vede como lo mira el mundo. di destra, El di mundo nos ve sinistra, de con derechas questa y de ideologia, izquierdas, con quell'altra. con estas Lo ideologías, con las Spirito ci otras. vede del El Espíritu Padre e nos di ve del Gesù. Padre y de Jesús. Il mondo vede i conservatori e progressisti. El mundo ve Lo Spirito conservadores y vede figli progresistas. di Dio. El Espíritu ve hijos Lo de sguardo Dios. mondano La vede mirada mundana strutture ve da estructuras rendere più que hay que efficienti. hacer más Lo eficientes. sguardo La mirada spirituale espiritual vede ve fratelli e hermanos y sorelle hermanas mendicanti mendigos de misericordia. misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto. El Espíritu nos ama y Perdona conoce el lugar non que cada uno siamo tiene en el conjunto. coriandoli Para Él no portati somos dal confeti vento, llevado por el viento, ma tessere sino teselas insostituibili del suo irreemplazables mosaico. de su mosaico. Torniamo al giorno di Pentecoste e scopriamo la prima opera della Chiesa. Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia, el anuncio. Y aún así notamos que los apóstoles no preparan ninguna estrategia, estaban encerrados ahí, en el cenáculo, y no hacían ninguna estrategia. No tienen un plan pastoral. Avrebbero potuto suddividere la gente in gruppi. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse primero a los más cercanos y luego a los lejanos. También hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio y mientras tanto profundizar en las enseñanzas de Jesús para evitar riesgos. Pero no. El Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a hacer el nido. Y esta es una fea enfermedad que puede arruinar a la Iglesia. La Iglesia no comunidad, no familia, no madre, sino nido. Él abre, revía, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y de lo que fue hecho. Él impulsa más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo todo se viene abajo sin una planificada y sólida y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Por eso los apóstoles se lanzan poco preparados, corriendo riesgos, pero salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. Es hermoso el inicio de la carta de San Juan, porque les damos todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos visto, se los damos a ustedes. Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu, el secreto de la unidad en la Iglesia. El secreto del Espíritu es el don. Porque Él es el don, vive donándose a sí mismo, y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata y se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos, ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, un don gratuito e inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de nuestra vida un don.
Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente, con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos. Cari fratelli e sorelle, guardiamoci dentro e chiediamoci, Queridos hermanos y hermanas, examinémonos nuestro corazón y preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide darnos? ci sono, tre nemici del dono, i principali, tre. Existen tres enemigos del don, tres enemigos principales, siempre agazapados en la puerta del corazón: el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. Il narcisismo fa idolatrare se stessi. El narcisismo que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar solo el propio beneficio. Il narcisista pensa la vita è bella se io ci guadagno. El narcisista piensa la vida es buena si obtengo ventajas y así llega a decirse, ¿por qué tendría que darme a los demás? En esta pandemia, ¿cuánto duele el narcisismo? El preocuparse de las propias necesidades, indiferente a las de los demás. El no admitir las propias fragilidades y errores. Ma anche il secondo nemico, il vittimismo, è pericoloso. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es peligroso. El victimista está siempre quejándose de los demás. Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, nessuno mi vuol bene. Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama. Están todos contra mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas quejas? Y su corazón se cierra mientras se pregunta, ¿por qué los demás no se donan a mí? Nel drama che viviamo, quanto è brutto il vittimismo. En el drama que vivimos, qué grave es el victimismo. Pensar que no hay nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. Questo è il vittimismo. Este es el victimismo. E infine il pessimismo. Qui la litania quotidiana è Por último está non el va pesimismo. bene nulla. Aquí la litanía diaria es, todo está mal, la sociedad, la política, la iglesia. El pesimista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático y piensa, mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil. Ora nel grande sforzo di ricominciare, quanto è dannoso Y así en el gran esfuerzo de comenzar de nuevo, qué dañino es el pesimismo. Ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes. E pensando così, quello che sicuramente non torna è la speranza. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. In questi tre, l'idolo narcisista dello specchio, En estos tres, el ídolo narcisista del espejo, el espejo, il dio lamentela, el dio quejarse, persona nelle lamentelle, no me siento persona en las quejas, il dio negatività, tutto è nero, tutto è el oscuro. dio de la negatividad, todo es negro, oscuro. Nella carestia della Nos encontramos ante una carestía de esperanza y necesitamos valorar el don de la vida, el don que es cada uno de nosotros. Por esta razón necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios, que nos cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. Ci guarisce dallo specchio, Nos cura del espejo, dalle lamentelle de las quejas e dal buio. y de la oscuridad. Fratelli e sorelle, preghiamolo. Spirito Santo, memoria Queridos hermanos y hermanas, oremos. Espíritu Santo, memoria de Dios, revive en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. Perché peggio di questa crisi c'è solo il dramma Porque peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Vieni, Spirito Santo. Ven, Espíritu Santo,
tú que sei armonía, Tú que eres armonía, rendeci haznos constructores de unidad. Tu che sempre ti doni, Tú que siempre dacci te il das, coraggio di uscire concédenos da la noi valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, per para diventare llegar a ser un'unica una sola famiglia. familia. Amen. Amén.